Vamos a ver, como siempre, algunos temas. Es que esto se me escuadra. Algunos temas, conceptos y unos ejemplos aplicados de lo que son los modelos de sistema. Voy a dejar de compartir porque ya me doy cuenta que por lo menos ese método no me gusta cómo queda. Ok, entonces vamos a ver lo que son modelos de sistemas. En esta sesión, pues obviamente que va muy relacionada con lo que son los tipos de sistemas que veíamos en la sesión anterior. Como lo mencionaba con respecto a la sesión anterior, donde validábamos cuáles eran los sistemas abiertos, sistemas cerrados, los sistemas aislados, las características y algunos ejemplos de ellos, pero siempre enfocados a la organización. Siempre, si bien hablamos de la teoría de los sistemas como ese principio de poder llegar a investigar, a analizar, a entender el qué, el cómo, el cuándo ocurre un fenómeno dentro de un sistema, hasta dónde lo puede llegar a modificar, por lo menos en cuanto a sus propósitos, siempre vamos a terminar en que esos fenómenos, ¿sí? Esos eventos que puedan llegar a ocurrir, pues estén muy centrados en la empresa, muy centrados en la organización, que es por lo menos nuestro principal eje del conocimiento al cual queremos llegar. Cuando hablamos del sistema, decíamos también que podía ser aplicado a todas las organizaciones. Y ustedes recuerden, por lo menos desde la teoría de Bertalanffy, que decíamos, no, es que se puede aplicar a la ciencia, se puede aplicar a las matemáticas, se puede aplicar a las ciencias sociales, se puede aplicar a la psicología, se puede aplicar a la tecnología, donde quieras puedes aplicar la teoría de sistemas. Pero para mí es importante, para la Fundación de Educación Superior San José, es importante que quienes participen del curso de teoría de sistemas la apliquen directamente en la organización. Es que nosotros somos contadores, somos administradores, somos ingenieros industriales, somos diseñadores industriales en su esencia cuando logremos la profesionalización. Y pues todos somos administrativos. Entonces, no nos sirve de mucho llegar a enfocarla hacia la ciencia cuando nos vamos a encontrar o nos vamos a topar en el ejercicio y en el desempeño, en el rol profesional, con organizaciones, con personas, con negocios que necesitan ser analizados desde su esencia y su comportamiento. Por eso, también hablamos en la sesión anterior de esas partes de la administración, pero entendidas desde la metodología de teoría de sistema o como un sistema abierto. Hasta dónde nos adaptamos a los cambios, hasta dónde nosotros podemos aplicar estrategias que nos llevaran a esa homeostasis de entender las dinámicas del exterior y no solo entenderlas, sino cómo podemos llegar a modificar el sistema para que se adapte a ellas. Entonces, en todas esas teorías administrativas, porque vienen desde el mismo Alberto Chavenato, como veíamos la bibliografía de la sesión anterior, es cómo hago yo desde la organización o desde las estrategias organizacionales para poder llegar a fijar cuáles son los propósitos, cuáles son los elementos, cuáles son las estrategias para ir testeando el ambiente para después poder fijar políticas que se adapten, como lo acaba de mencionar, cuáles son los elementos, entonces, cuáles son los límites, ¿sí? Y todas las características y todo lo que pueda llegar a encerrar el concepto de un sistema abierto, que tiene una permanente interacción de energía y materia con el exterior. Compramos insumos que ingresan o contratamos mano de obra, recursos técnicos, tecnológicos, materiales, humanos, de control, de planificación, y todo eso que ingresa hace parte, o bien sea de energía o bien sea de materia. Y que salía materia, salen productos, salen subproductos, salen servicios, y todo eso también que comprende parte de lo que es
de lo que es el ejercicio del sistema. Ahora, los modelos de sistemas también orientados hacia la organización. ¿Pero qué es un modelo? Decimos que es una representación reducida de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y estudio. Su uso en el ámbito de los sistemas se refiere a una abstracción de la realidad que sirve para examinar las relaciones entre los factores considerados importantes en el funcionamiento de un sistema. Por lo menos viene de André Eck en 2001, que propone ese modelado de los sistemas. ¿Qué es un modelo? Imaginémonos, por ejemplo, una maqueta de una edificación. Esa maqueta de una edificación puede ser entendida como un modelo de un gran sistema para poder llegar a entenderlo de una manera más totalitaria, más general. Entonces, si yo puedo tener una representación del sistema, en este caso, a través de una maqueta, ya estoy hablando de un modelo, pero yo también puedo hacer modelos con diferentes características, cualitativos, cuantitativos. No solo van a ser maquetas. Yo puedo representar, por ejemplo, la organización, la estructura organizacional, todo cómo está organizada la empresa a través de una estructura organizacional, de un modelo estructural. Y ese modelo estructural puede ser cualitativo y que me dice cuáles son los roles, cuáles son, pues, cada una de las responsabilidades y cuáles son las funciones de quienes pertenecen a la organización. Y tengo un modelo representado de lo que es toda una empresa, que es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, no sé, se me ocurre pensar el cuadro de mando de las fuerzas militares, para salirnos un poco de la empresa como negocio y entender a través de otros ejemplos. El cuadro de mando a partir de las fuerzas militares empieza con el presidente, viene el vicepresidente, ministros, pues de defensa, viene los comandantes de cada una de las fuerzas militares, vienen unos subcomandantes, vienen unos comandantes de división y empieza en árbol, en cascada, a abrirse las responsabilidades y los roles dentro de lo que sería el cuadro de mando integral de las fuerzas militares. Hasta llegar a lo particular, de pronto llegará a una escuadra, a un soldado que hace parte para allá de esos objetivos de apoyo, ¿sí? Pero si yo tengo solo un cuadro representado lo que es de todo un país, la representación de la fuerza, de lo que es esa organización, pues tengo un modelo que me está gráficamente reflejando cómo está compuesto algo que es mucho más complejo. Entonces, esa representación me lleva a comprenderla y de pronto analizar o a estudiarla en unas partes focales, en unas partes más focalizadas dentro de los componentes que tengo del sistema. Eso puede ser otro modelo para entenderlo, que no solo es una maqueta. Sí, puede ser una maqueta, puede ser un plano, puede ser una estructura organizacional, como acabo de mencionarlo, y pueden haber muchos modelos de acuerdo a lo que podemos llegar a ir definiendo. Sin embargo, Chestnut dice que un modelo también como representación cualitativa o cuantitativa de un proceso o una tentativa que muestra los efectos de aquellos factores que son importantes para los propósitos que se consideran. Entonces, es una definición muy similar, si ustedes se dan cuenta. Veníamos de una representación gráfica para facilitar la comprensión y el estudio. Eso era lo que decía el texto anterior y eso es lo que quiero que lo llevemos como la esencia de esa primera definición. Es que es una representación gráfica de un sistema para poderlo analizar, comprender y estudiar de una manera más fácil. Ahora Chestnut nos dice que es una representación cualitativa y cuantitativa. Es decir, que puedo llegar a representar el sistema a través de un modelo numérico o a través de un modelo de cualidades. ¿Para qué?
para entender cuáles son los efectos y los factores que interactúan, obviamente de una manera importante, pensando en los propósitos. ¿Qué factores, qué elementos, qué eventos pueden llegar a modificar mis propósitos o mis objetivos organizacionales si los llevamos a la empresa? Eso nos decía dentro de lo que es la definición de modelo. Y otra definición de modelo es para Checkland. Dice, o dijo por lo menos en 1993, en uno de sus aportes hacia la teoría de sistema o modelado de sistemas, que un modelo es una construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual al menos un observador tiene un interés y hace notar que el observador quizá desee relacionar el modelo y los mecanismos de este con los observables en el mundo. Eso lo decía Checkland. Entonces vea que ese modelo sigue siendo una construcción o gráfica, cualitativa o cuantitativa, por lo menos visto desde las dos definiciones también anteriores. Pero él lo coloca como una construcción intelectual y descriptiva. ¿De quién? Donde por lo menos hay alguien que observa y ese observador tiene algún tipo de interés. Imaginemos que la organización es un sistema que vamos a modelar el sistema, a reducirlo a una forma gráfica, con una construcción mucho más simple de poder entender, comprender e investigar. Y que esa parte de interés puede ser la alta gerencia, puede ser, no sé, a través de una auditoría, puede ser, se me ocurre pensar que un accionista, ¿sí? Un mismo acreedor. Cada uno de esos observadores tiene un interés particular y entonces puede representar gráficamente cómo está la organización. Y entonces también se me ocurre pensar que, por ejemplo, cuando hablamos de cuantitativa, ¿sí? O sea, esa representación numérica, podemos hablar de un estado de resultados, el que conocemos como el balance general. Y ese estado de resultados financieros me dicen cómo está ese sistema llamado empresa, cuáles son sus propósitos y si se lo está cumpliendo. Y si pues está en una muy buena condición financiera y económica o no tanto. Y sigue siendo una representación de ese sistema a través de un modelo cuantitativo. ¿Sí? Entonces, de ese interés, decíamos que hacía notar al observador que se relaciona el modelo y los mecanismos de este con los observables en el mundo. Puede llegar a tener un punto de comparación. Pero ¿cómo funciona desde la percepción del objeto y la representación del sistema? Entonces, percibimos, imaginémonos que este es el observador, él percibe un objeto, o él puede percibir varios elementos, varios objetos que interactúan, pero hacemos una representación de lo que es en sí todo el sistema, de lo que son algunos subsistemas que hacen parte de este sistema, algunos elementos en particular. Y si tenemos nuestro propio propósito de observar, si estamos en esta posición de observadores, podemos llegar a tener una representación que me diga cuál es el estado del sistema, cuáles elementos deberían, por ejemplo, ser estudiados para modificar el comportamiento y por ende modificar el propósito del sistema. Cómo se relaciona con otros sistemas, ¿sí? Y si entendemos la organización como un sistema abierto, así tal cual tenemos que representar a esa organización, donde es un sistema que tiene muchos elementos, muchos subsistemas, que se relaciona con otros, de pronto entre esos otros sistemas también hay unas relaciones, una interacción, y que tanto tengo yo que analizar el comportamiento de esos elementos y de estos objetos particulares que estoy observando. Pero entonces, en esa misma definición de modelo, decimos que partimos de una observación, de un modelo, y conlleva hacia un sistema real. La relación de correspondencia entre el objeto real y el modelo
debe ser al menos parcialmente reversible y debe permitir la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hay una relación directa entre lo que es el objeto real, este objeto que observábamos en esta gráfica, siempre hay una relación directa con lo que el modelo debe ser. Entonces partimos, permítame devolverme otra vez, partimos de este objeto, de esta representación real del sistema. Y que esta representación real del sistema, cualitativa, cuantitativa, un elemento físico, ¿sí?, que esté siendo analizado como objeto de ese sistema, debe representarnos lo que es en sí el sistema, el universo llamado sistema, y que ese sistema por lo menos esté muy, muy cercano o conozcamos cuál es el propósito de lo que es uno, la realidad, y otro, el modelo de ese sistema. La interacción y el cumplimiento de los objetivos, cómo se dan a través de esa interacción. Y debe ser en doble vía, debe ser recíproca, porque el mismo modelo, de lo general a lo particular, se nos convierte en un objeto, en un elemento que representa el mismo sistema. Por eso dice, debe ser al menos parcialmente reversible, debe permitir la traducción de algunas propiedades del modelo a la realidad. O sea, es desde el elemento, desde el objeto hacia el sistema, y que el sistema también se pueda llegar a representar de una forma, digamos que reversible, como lo dice el texto, hacia el objeto. Y un ejemplo de un modelo, este modelo es un poco más hacia lo que es el pensamiento sistémico, pero no se aparta de lo que son los sistemas. Y este es un ejemplo muy popular para poder entender cómo se dan los elementos y cuáles son esas interacciones que puede tener con otros elementos, con otros propósitos, y hasta dónde se vuelve reversible también para que volvamos a reducirnos, como decía, ya no del sistema general, sino de nuevo a un elemento. Imaginemos cómo se da la variación poblacional, ¿sí? La variación poblacional, entendido como un sistema social que hacen parte hombres, mujeres, que crecen, se reproducen y mueren, representado en un modelo sistémico, podría decir que hay nacimientos que a medida que van aumentando esos nacimientos, más quiere decir que tiene una relación en proporción de aumento con la población. O sea, a mayor nacimiento, mayor población. A mayor población, mayor muerte. Pues es extraño, ¿no? Pero es la realidad. O sea, entre más nazcan personas, más grande va a ser, más numerosa va a ser la población, y entre la población sea más numerosa, van a haber más muertes, ¿sí? Pero si hay más muertes, la esperanza de vida viene a reducirse. Estamos diciendo, entre más muertes, menos esperanza de vida. Pero entre más muertes también se hace reversible, y es que a mayor muertes, menor población. O sea, a mayor población, mayor muertes. Pero a mayor muertes también es menor población. Y a menor población se da la necesidad de mayores nacimientos, y hay una tasa de natalidad que aumenta. Todos tienen una relación. Espero que el ejemplo sea claro de cómo pueden llegar ciertos elementos, ciertos fenómenos, ciertas interacciones entre algunos de esos objetos a tener una relación directa y a su vez indirecta o reversible, de acuerdo a cómo se vayan presentando esas dinámicas. Entonces decimos, hay una mayor tasa de natalidad,
automáticamente mayores nacimientos hay más población, a mayor población hay más muertes, pero a su vez, entre más muertes haya, hay menos población y se vuelve cíclico. Por lo menos porque hay una retroalimentación, hay un sistema de reversión ahí que puede llegar a tener cierta influencia sobre este modelo básico de población. Este es un ejemplo de un modelo complejo, de un modelo entendido a través de cómo van variando las poblaciones de un determinado país, una locación, una ciudad, pero cómo pueden llegar a ir a tener una relación directa, una proporción directa, y a su vez, mientras es una relación directamente proporcional, se vuelve inversamente proporcional porque se nos devuelve tal cual nos lo muestra este modelo sistémico. Esto es un modelo representado un poco más complejo de lo que es un sistema representado a través de eso, de un modelo. Y existen, por lo menos según Banks, 3 tipos de modelos: el icónico, el analógico y el analítico. En el icónico decimos que es una versión a escala del objeto real y con sus propiedades relevantes más o menos representadas. Cuando yo le decía una maqueta de un edificio, una maqueta de una casa, una maqueta de un vehículo, también puede ser modelado, no deja de ser un sistema, el edificio, pero lleva una escala para poder entender, y esto es lo que utilizan, por ejemplo, en arquitectura, para poder entender, o la ingeniería civil, para poder entender cada una de las partes que componen ese modelo, para vender un diseño, para mostrar de una manera sintética esa representación del sistema. Ese es un modelo icónico, que es esa versión a escala del objeto real con todas sus propiedades relevantes o más o menos representadas, dice Banks, pero es como están dadas a través de ¿qué? A través de cada uno de los elementos fieles a lo que es el sistema. Pero hay otro tipo de modelo y es el analógico. Es un modelo con apariencia física distinta al original, dice, pero con comportamiento representativo. Es una simulación. Ese es un analógico. Entonces se puede dar de que ya cambie, por lo menos en apariencia física, pero es con el comportamiento representativo. Yo le mencionaba, por ejemplo, la representación de lo que era la estructura o lo que era el cuadro de mando integral de las fuerzas militares. ¿Eso qué es? En apariencia, de pronto, cambia lo que sería la función, pero cada uno de ellos representa lo que es el modelo y simula cómo sería la interacción entre cada uno de los miembros o elementos de ese sistema. Y viene el analítico, que son las relaciones matemáticas o lógicas que representan leyes físicas que se creen que gobiernan el comportamiento de la situación bajo investigación. Entonces, relaciones matemáticas o lógicas que representan las leyes físicas. El mismo estado de resultados, o el balance general de una empresa, como les decía, podríamos llegar a catalogarlo como un tipo de modelo analítico, porque a través de un modelo matemático puede llegar a representar cómo está la empresa en cuanto a economía, cómo está en cuanto a su capital, cómo está en cuanto a su patrimonio, cómo está en cuanto a sus cuentas por pagar, no sé, toda la información que pueda llegar a generar un simple modelo como el que les acabo de mencionar. Entonces son los 3 tipos de modelos que nos menciona Banks: el icónico, el analógico y el analítico. Y viene cómo representar un nuevo modelo. Un modelo puede expresarse con matemáticas, símbolos o palabras, como ya lo decíamos, pero en esencia es una descripción de entidades, procesos o atributos y las relaciones entre ellos. El modelo puede ser prescriptivo o ilustrativo y sobre todo debe ser útil.
esa misma descripción que nos hacía Wilson en 1993 de lo que era un modelo, ahora nos dice, sí, yo lo puedo representar a través de símbolos, a través de palabras, pero siempre tengo que representar a la entidad, siempre tengo que representar por lo menos el proceso o algunas condiciones y características de él para saber cómo se están relacionando y cómo puedo ilustrar ese modelo. Eso es lo que nos dice Wilson en síntesis. Entonces, expréselo como quiera. Si quiere matemáticamente, si quiere por símbolos, por palabras, si quiere expresarlo en plastilina, pero que pueda llegar a ser representativo y a describir las entidades, los procesos y los atributos que tienen y cómo se relacionan cada uno de estos componentes. Así se representa un modelo de sistema. Y una representación de un modelo sirve como un patrón o guía de actuación o comportamiento para imitarlo o reproducirlo. Y acabo de mencionarles hace 3 diapositivas atrás de la presentación que podía ser una maqueta, y esto es una maqueta de un edificio. ¿Para qué lo estoy representando? Lo estoy representando para de pronto poder llegar a reproducirlo, pues en cuanto a la edificación real de lo que es este sistema llamado edificio. O un modelo un poco más complejo de lo que sería algo así como un robot, ¿sí? Que yo lo puedo representar de esta manera, de hecho lo puedo hacer incluso funcional y hasta donde lo podría llevar a una escala mayor para poder también imitarlo, reproducirlo y no sé, hacerlo a través de una onda espacial, ponerlo a disposición de análisis científico. Y el papel de los modelos conceptuales es que la figura representa el modelo cualitativo del proceso de solución de problemas designado como un modelo del diamante 3, que a pesar de su apariencia simple será mucha utilidad para comentar desde una perspectiva general el papel y los límites de los modelos conceptuales. Este es el modelo conocido o representado como lo que es el modelo de diamante. Vuelvo y repito, los modelos están dados para poder analizar, para poder comprender y estudiar los sistemas. Para eso están. Y si ese análisis se da porque hay un origen de una problemática, es decir, la empresa tiene un problema, el medio ambiente representa en algún momento una amenaza para la organización y tengo que hacer algún cambio organizacional, pues yo lo puedo representar a través de lo que es un modelo de ese sistema. Y ese nos ofrece la posibilidad de analizar cada uno de los componentes, analizar cómo está su comportamiento y a su vez, cómo podría yo darle una solución a esta situación problemática. Entonces iniciamos, por eso están marcadas con algunas letras, iniciamos con la situación problemática. ¿Dónde está el problema? Después de ese problema, lo modelamos conceptualmente. Ya vamos a ver qué es un modelo conceptual. Lo modelamos de manera formal y formulamos una solución. Esto es a lo que nos debe llevar la teoría de sistemas. Una teoría de sistemas que debe estar orientada ¿a qué? A entender los sistemas, decíamos, cuando validamos qué era la teoría de sistemas. Era cómo podemos llegar a entender los sistemas a través de representaciones, a través de análisis de cada uno de los elementos, cómo interactuaban, para comprenderlos y modificar el comportamiento y por ende el propósito. Cuando hablo de modificar el propósito, obviamente que estoy buscando conseguir los objetivos organizacionales, conseguir los propósitos del sistema. Y si para eso nos sirve emplear toda la teoría de sistemas, pues valga la redundancia que es el curso, pues vamos a empezar sobre esta situación problemática, vamos a modelarlo conceptualmente, vamos a hacer un modelo formal y por último vamos a formular una solución, a proponer una solución. ¿Esa solución cómo se da?
Ya vamos a ver, pero es modifique un elemento, el comportamiento, y de pronto modificará cómo se está comportando el sistema y va a conseguir lo que desea o lo que tiene planificado. En cuanto a la situación problemática, decimos que toda forma de adquirir científicamente o de resolver problemas comienza con lo que es la situación problema. La existencia de una situación problemática que va desde el vago reconocimiento o sentimiento de que algo está mal o puede mejorarse hasta un estado de emergencia. En este nivel los problemas se perciben y plantean a partir de sus manifestaciones últimas. En otras palabras, cuando hablamos de una situación problemática, simplemente estamos definiendo y aceptando de que sí hay un problema. ¿Qué es un problema? Pues puede ser porque yo siento, porque yo percibo, porque los resultados no me están dando, y esto me lleva a poder tomar una decisión acerca de tengo que hacer algo. ¿Y por qué? Porque hay un problema. Yo tenía una planificación que iba a, no sé, voy a hablar en términos de monetarios, que en un mes iba a tener utilidades por 1.000.000 de pesos y me gané 500.000. Ahí ya hay una situación problema. ¿Por qué? Porque tengo una planificación que no se está dando, ¿sí? Y sea por un reconocimiento o por un sentimiento de que algo está mal, tendré que formular también un plan de mejora. Y ese plan de mejora está dado a través de aceptar primero o identificar que hay un problema. Pero viene el modelo conceptual. Ese primero se puede dar a través de las percepciones. Yo siento que algo está mal, ¿sí? Yo percibo que algo está mal. Pero en el modelado conceptual, que es el siguiente paso, decimos que es aquella representación gráfica o escrita o mental elaborada por el analista y que emplea como marco de apoyo para situar y ordenar sus percepciones. Entonces ya no es una percepción, ya no es un sentimiento, sino es una representación gráfica, y por eso se llama modelado, porque eso que siento, que puedo mejorar, lo voy a llevar y lo voy a plasmar gráficamente. Vamos a hablar de nuevo de las maquetas para salirme un poco de lo que es el negocio. Una maqueta de una obra civil es la que me dice, vea, hay unos planos, yo lo estoy proponiendo de esta manera, estoy representando ya gráficamente, o sea que ya es un modelo conceptual, ¿sí? Escrita o mental, dice, elaborada por el analista, que emplea como marco de apoyo para situar y ordenar sus percepciones. Para ello, fijar la estructura del problema, delimitar el área de interés y decidir qué aspectos son relevantes y cuáles no. Como ya lo estoy modelando, ya no es que tengo un problema, tengo una idea, tengo un sentimiento, sino ahora lo estoy estructurando, pues para poderlo presentar de manera estructurada, pues ahí tendré que decir qué es relevante, qué no, qué sobra y qué me faltaría a ese modelo para que realmente pueda representar a esa situación problemática. Y no siempre, o sea, una situación problema puede ser un emprendimiento con el objetivo de crear un servicio, crear un producto que satisfaga una necesidad del cliente, y esa necesidad del cliente es el problema, esa es la situación problemática. A través de esa situación problemática, si yo le digo represéntelo sistemáticamente o a través de la teoría de sistemas, usted tendrá que hacer un modelo, una representación de esa idea que tenía para crear un producto que satisfaga una necesidad. Y ahí pues entonces entrarán algunos qué es importante, qué no, qué es relevante, qué sobra y qué le falta, como decía, a ese modelo para que sea ideal de lo que quiero representar. Y viene la razón de ser de los modelos conceptuales, que es cuando el hombre se enfrenta a una situación nueva, tiene la urgente necesidad de formular una imagen o representación que le ayude a comprender su naturaleza y explicar su comportamiento. No es posible elaborar una teoría del funcionamiento o la dinámica de un objeto, fenómeno o problema si no se cuenta con una adecuada descripción de los principales elementos que intervienen y sus relaciones estáticas. Así, los modelos conceptuales son importantes porque obligan a ordenar el conocimiento y dan bases más sólidas para el debate cuando éste es requerido. Yo no puedo pretender
crear la idea de un producto, representarlo, y en ningún momento, solo en el sentimiento, o solo en mi mente, solo en mis ideas, y pretender vender la idea. Por ejemplo, a un inversionista, si soy un emprendedor, no puedo vender la idea a unos clientes potenciales que todavía no son mis clientes, pero les puedo presentar un modelo. Cuando les presente ese modelo, quizás ahora sí van a entender y ahí es donde cobra importancia la representación de modelos, ¿sí? Modelos de un sistema, pero que están representados gráficamente para poder entender cuáles son las partes, cuáles son los componentes, cuáles son las dinámicas, cuáles son las soluciones y qué problemáticas van a solucionar. Para entender el papel que juegan los modelos conceptuales, se puede analizar el esquema de los circuitos de un aparato electrónico, cuyo seguimiento es de gran valor para que el técnico responsable identifique las fallas y haga los cambios pertinentes. La gran diferencia es que para los problemas complejos no disponemos de ningún esquema preelaborado. De hecho, la construcción de los modelos conceptuales es un proceso gobernado por la subjetividad y una profunda intuición. Lastimosamente, no todos los problemas se pueden llegar a graficar como el mismo circuito de un aparato electrónico. Si yo puedo graficar el circuito, puedo hacer hasta dónde hay conectividad, hasta dónde hay, conectividad, hasta dónde hay continuidad, hasta dónde me está fallando alguno de los elementos de ese circuito, reemplazarlo y solución. Pero como los sistemas no todos son a pesar de ser complejos, tan fáciles de graficar. Por ejemplo, a nivel organizacional, un problema puede ser muy difícil de graficarlo. Yo puedo percibir que hay una problemática. No es que las personas tienen poco sentido de pertenencia y hace que haya baja productividad. Eso es un problema. Ahora grafíquelo. Ahora llévelo a un modelo para entender todos los elementos. De pronto se hace mucho más complejo. Y entonces partimos de algunos elementos subjetivos. Es decir, que no son objetivos y que no podemos entender. Y parten mucho de lo que es la intuición, la percepción. Eso nos dice lo que es el modelado conceptual. Pero ahora viene el modelo formal. Entonces, una vez se ha formulado el modelo conceptualmente, mediante la abstracción se procede a la elaboración de uno o varios modelos formales, los cuales son hostiles a la ambigüedad y a la imprecisión. ¿Qué quiere decir hostil a la ambigüedad? Que empiezan a ser más objetivos. Cada paso que doy, 1, identifico el problema. 2, lo llevo a un modelo conceptual. 3, lo llevo a un modelo formal, donde ya dejo un poco la intuición, los sentimientos de lado y lo hago de una manera más racional y menos ambigua, menos subjetiva y más realista, a diferencia de los modelos conceptuales que dependen de estos factores y de la subjetividad. El modelo formal generalmente consiste en un conjunto de símbolos elaborados conforme a cierto sistema teórico que requiere habilidades analíticas y poder de abstracción para establecer las relaciones y variables significativas. El analista debe vigilar la consecuencia interna de estos modelos, verificar su grado de correspondencia con la realidad y evitar que salgan de un nivel práctico. Cuando ya tengo esa representación que les decía del problema, identifico el problema, representación del sistema conceptual y ahora lo tengo en un modelo formal, es objetivo, es palpable, es real o por lo menos representa lo que es el sistema real en sí. Y ya puedo empezar a identificar las variables que son más significativas, las que tienen mayor impacto, que son las que tengo que modificar para poder cumplir el propósito del sistema. Y por último, pues vendrá la solución. Si ya lo tengo, 1, identificado el problema, insisto. 2, el modelo conceptual. ¿Cómo le voy dando forma? 3, un modelo formal, donde ya puedo identificar todos los elementos y todas las variables que son las que conllevan a que cumpla o no el propósito. Y tengo una solución. Dice que esta actividad aspira a la deducción de las consecuencias de distintos modos de acción, para así apoyar la toma de decisiones
y la integración de las estrategias de cambio. ¿Qué tengo que hacer para modificar esas variables que me están afectando el propósito del sistema? Es importante tener en cuenta que las soluciones obtenidas deben mostrar congruencia con las ideas que el modelo conceptual se tiene sobre el problema y sobre las soluciones. Aspectos que a veces se pasan por alto al centrar la atención en los modelos formales y en los métodos de solución asociados a ellos. Formule ya, tome decisiones, aplique estrategias, formule políticas que lo lleven ¿a qué? A que este problema que está identificado, que ya fue escrito y que ya fue modelado formalmente, pues se puede llegar a modificar. Volvamos al circuito electrónico para poderlo entender de una manera más fácil. Tengo un circuito electrónico, un circuito puede ser tan simple como determinados diodos o bombillos LED que nosotros llamamos para que prendan, ¿sí? Pero si ese circuito en algún momento deja de funcionar y los diodos ya no encienden, ya no despliegan luz, entonces haré ese problema ya está identificado, no prenden los bombillos. Esa es la situación problemática. Viene una representación del modelo conceptual y es poder llegar a hacer un plano o ir dando, bueno, esto pasa por aquí, pasa por allá. Viene seguido a ello el modelo formal, que es el que me permite ya tener real cuáles son las rutas que toma la energía o la corriente para poder dar luz. Qué rutas toma, por dónde entra, por dónde sale, por dónde se mueve y poder ir identificando cuáles son esas variables claves, decíamos por allá, esos elementos fundamentales para que el sistema funcione, logre su propósito, sus objetivos. Como ya tengo esa representación, entonces yo digo, esta resistencia, este X componente es el que puede llegar a afectar que los bombillos no prendan. Y sobre ese haré ¿qué? Toma de decisiones, integración de lo que son las estrategias de cambio, algún cambio tengo que hacer de esa parte y estaré dando una solución al sistema. Al contrastar este modelo con lo que en la realidad se practica, podría resultar que ventas, ya pensando en la organización, colocan algunos pedidos directamente a manufactura y al no disponer de producto terminado en almacén, pasando por alto el dar aviso a planeación de la producción, lo que distorsiona el programa elaborado. Eso es una problemática. Imaginémonos que la parte de ventas no sigue el conducto regular para hacer colocación de pedidos o órdenes de producción, saltándose, como digo, almacén, saltándose directamente planeación de producción, sino que va directamente a producción y le dicen necesito X cantidad de productos. Esto puede llegar a alterar y ahí hay una problemática que debería ser definida bajo un sistema. Entonces, hay una recepción de pedidos y hay un dinero que tiene que salir para poder recibir o poder tener esa contraprestación de lo que estoy obteniendo al sistema. Se adquieren materias primas, hay un mantenimiento de equipo, hay una planeación y un control de la producción, manufactura del bien, que sería otra ruta, control de calidad, almacenaje, ventas y sale el bien o el producto que estemos produciendo. Este es un sistema de actividades en una empresa manufacturera y en cierta manera este es un modelo que representa, si en alguna parte de esta se fracciona tal cual como está estipulado dentro de los procedimientos, se estaría dando esta problemática que se menciona en el encabezado. Y es que directamente en manufactura puede llegar al no disponer, pasa por alto un aviso de planeación de producción y viene a distorsionar el programa elaborado. Las etapas para la construcción del modelo conceptual, decimos, son 3. 1, voy a definir el para qué, 2, el cómo funciona y 3, el por qué.
¿Qué es el para qué? Es la función que cumple el sistema en su medio ambiente. O sea, ¿para qué está dado el sistema? Tengo que entenderlo. Y es la única manera de poderlo modelar conceptualmente. ¿Cómo funciona? Actividades que requieren para que el sistema cumpla con su función y detección de aquellas actividades que no se desarrollan adecuadamente. O sea, ¿qué está funcionando bien? ¿Qué está funcionando mal? Utilice gráficas, utilice indicadores, utilice medición, alguna herramienta de medición que usted quiera, pero responda en la segunda etapa si realmente está funcionando bien o no, porque de ahí nace la problemática y también de ahí nace la solución que se va a analizar más adelante. Y viene el por qué, una explicación del porqué del mal funcionamiento de algunas actividades al estudiar las características de los elementos. En algún momento, en calidad, hacíamos análisis, por ejemplo, a través de la herramienta de los 5 porqués, que es preguntarse muchas veces qué está pasando. Define usted un sistema, o es conocido también como los 5 Ws y una H para darle entrada o el insumo a los 5 porqués. Primero se define un problema y después se viene a preguntar por qué y por qué y por qué, y cada respuesta viene al por qué. Entonces, no prende el bombillo. ¿Por qué? ¿Por qué no prende el bombillo? Tendría que responder. ¿Por qué no le llega corriente? ¿Por qué no le llega corriente? Y tendría que definir toda una serie de respuestas para al final tomar una decisión sobre el problema que se está identificando. Es algo similar y yo lo puedo utilizar una herramienta de estas para modelarlo conceptualmente. Entonces, es entender que para que prenda el bombillo hay varios elementos de ese sistema y tendré que analizar cada uno de ellos. Y yo puedo hacer una gráfica, por ejemplo, comparativa. ¿Qué funciona bien y qué funciona mal? El de la cocina funciona bien, pero el de la sala mal. El de la oficina funciona bien, pero el del hall no funciona. Entonces, tener un punto de comparación para ir validando, si no conozco la raíz del problema, dónde puede estar la raíz. Puedo ir modelándolo y estas son las etapas que me llevan a ello. En la primera etapa, ya de una manera más amplia, dice, basada principalmente en la concepción de la caja negra. ¿Qué es la caja negra? Dice, hace una breve descripción de la problemática que se enfrenta. ¿Cuál es el problema? Define cuál o cuáles de las funciones de entre las que se le atribuyen al sistema objeto se relacionan con el problema planteado. Si el bombillo, ¿sí?, o la luminaria no prende, tendré que definir cuáles son las funciones que se relacionan al problema de que no prenda. Entonces, el interruptor, el cable, la roseta, cada uno de los elementos, el bombillo, establecer la o las visiones del mundo desde las cuales debe ser analizado el problema, para lo cual se preguntará cuál es la razón por la que se considera importante el cumplimiento de cada función. ¿Por qué es importante que el interruptor funcione? Porque abre paso a la corriente para que llegue al bombillo. ¿Por qué es importante la roseta? Porque en él, o el cable, porque por él fluye la corriente para que llegue al bombillo. ¿Por qué es importante el bombillo? Porque es el que despliega luz. Y empezar a entender cada uno de los elementos que integran el sistema en esa primera etapa. En la segunda etapa está basada principalmente en la concepción funcional. Definir el sistema de las actividades que requieren para cumplir la función, atribuir al sistema objeto teniendo presente la visión del mundo adoptada. Establecer las interconexiones entre actividades y con el exterior del sistema. Desarrollar el sistema de actividades en subsistemas hasta alcanzar el nivel de detalle requerido, de lo general o particular. Y en el caso de que tengan varias funciones y o visiones del mundo, se recomienda elaborar un sistema de actividades distinto para cada una de ellas. Si es necesario ir abriendo cada una de las funciones de los elementos del sistema, porque es complejo, tendré que hacerlo. En este ejemplo que les estoy colocando, por ejemplo, el cable, el interruptor, la roseta, el bombillo, pues no sería tan necesario ir a desglosar la función del cable, simplemente que llegue corriente y lo pruebo con un instrumento que es el que me mide continuidad,
que la corriente que entra acá, en el otro extremo sí está llegando de la misma manera. Pero hay unos sistemas que será necesario poder analizar cómo funciona cada elemento. Y en la tercera etapa y final, dice basada principalmente en la concepción estructural. Una vez que se han formulado los sistemas y subsistemas de actividades, estos modelos se usarán como base para definir qué propiedades y qué elementos deben ser observados, estudiados y para explicar el comportamiento del sistema. Le doy la importancia a cada elemento. Le doy digamos que el criterio o le doy la jerarquía de hasta dónde cada uno de esos elementos definitivamente pueden ser causales de la problemática. Y sobre ellos haré un análisis particular para poderlo corregir. De esta manera, entonces podemos llegar a entender los sistemas ya un poco más complejos, como se dan cuenta, como ustedes advierten a través de la presentación y el desarrollo de la presentación del día de hoy. Ya salimos un poco de lo que era sistema abierto, sistema cerrado, qué es sistema, tipos de sistemas, sino ya vamos analizando un poco más a profundidad lo que es un sistema y cada una de las partes, subsistemas, elementos, actividades, procesos que llegan a integrar el sistema y que por ende entonces son susceptibles a ser analizados para poder dar soluciones a problemáticas reales dentro de las organizaciones. Los invito a que no solo nos quedemos con esta presentación que está subida en plataforma también desde lo que es pues la clase como tal, la presentación como archivo, sino cada uno de los elementos que se comparten para ir validando cuáles son los principios del modelado de sistemas y cuáles son esos aportes que hacen al análisis de problemas reales de cada uno de los sistemas, de problemas funcionales, de entender la causa y el efecto que puede generar el comportamiento de un elemento o de varios elementos o esas variables que son supremamente importantes en un sistema y que conllevan a la resolución de la problemática. Entonces, con esto pues damos por terminado.